En cuanto vi la lujosa camioneta de Karen aparcada dentro de mi taller cerrado, con el motor apagado y sin nadie alrededor, pensé que me estaba dando un golpe de calor. Mis herramientas estaban desperdigadas. Mi última creación estaba bloqueada. Y en el parabrisas había una nota adhesiva que simplemente decía: necesitaba sombra. Gracias. Eso era todo. Sin disculpas, sin número, ni siquiera su nombre. Solo ese garabato petulante y arrogante que, de alguna manera, convirtió mi proyecto de restauración de $300,000 en el refugio personal de su hijo. No grité. No llamé a la policía. Cogí mi soldadora, sellé todas las puertas como si fueran una bóveda y reservé unas vacaciones fuera del estado. Y, por supuesto, dejé las cámaras grabando. 2 semanas antes de esta locura, la vida era buena. Por fin iba adelantado con mis pedidos. Mis clientes estaban contentos. Y acababa de instalar un elevador hidráulico que convirtió la restauración de muscle cars clásicos en un auténtico placer. Mi taller no era solo un lugar de trabajo. Era mi paz, mi orgullo y, sinceramente, la única razón por la que soportaba vivir bajo las reglas de hierro de una asociación de propietarios que tenía más drama que una reunión de un reality. Pero pensé que mientras mantuviera la cabeza baja y no pintara nada neón ni dejara herramientas en el jardín, me mantendría fuera de su radar. Esa ilusión se hizo añicos el día que Karen se mudó al lote de la esquina colina abajo. Llegó en una Escalade blanca, con música de ópera a todo volumen, las ventanillas bajadas y gritándoles a los de la mudanza por apilar sus esterillas de yoga verticalmente en lugar de horizontalmente. En 48 horas, se presentó con un folleto plastificado titulado Guía de Karen para un mejor vecindario, que incluía su papel inventado, una especie de enlace entre aparcamiento y estética. Pensé que era una broma. No lo era. Una semana después, la pillé midiendo la longitud de mi entrada con una cinta métrica. Cuando le pregunté qué hacía, dijo: solo estoy comprobando si sigues dentro de las normas de armonía visual de la comunidad. Parpadeé 2 veces y me marché. Empezó con algo pequeño. Envió una queja a la junta de la asociación de propietarios por mi buzón descomunal, luego otra por el tono de pintura del garaje, que era poco elegante. Después, alegó que mis clientes, que venían en coche para consultas, congestionaban el lugar. La mayoría se burlaron de los demás miembros de la junta, que la consideraban molesta pero inofensiva, pero rápidamente se volvió hostil. Una mañana, salí con un café en la mano y encontré su todoterreno a mitad de camino de mi camino de grava. Las llantas patearon como si hubiera hecho rosquillas a las 3 de la mañana. Tuvo el descaro de saludar desde el jardín delantero y gritar: «Perdón, estacionamiento temporal». Lo atribuí a una sola ocasión. Quizás lo había adivinado. Quizás estaba confundida. Le dejé una nota escrita a mano en el parabrisas. Breve, cortés y directa: «Por favor, no vuelvas a estacionar en mi taller en trance. Esta zona está vigilada por video. Gracias». A la mañana siguiente, mi nota había desaparecido, y su coche también. Pero en su lugar había unas marcas de llantas frescas que llegaban hasta el borde de mi rampa hidráulica. Revisé las cámaras. Había llegado a medianoche, se quedó parada frente a la tienda un minuto entero, miró directamente a la cámara y la apagó. Sin sutilezas, sin confusión, solo con las luces encendidas. Fue entonces cuando contacté directamente con la junta de la asociación de propietarios. Envié la grabación. Expliqué los problemas de seguridad, sobre todo teniendo en cuenta que a menudo usaba materiales inflamables, herramientas afiladas y maquinaria pesada. Pero la respuesta fue, como mucho, diplomática. «Lo investigaremos», dijo el señor Lewis, el presidente de la asociación, un hombre que pasaba más tiempo preocupándose por la altura de las vallas que por el comportamiento humano. Pregunté si al menos emitirían un aviso o hablarían con ella. Murmuró algo sobre no querer aumentar las tensiones vecinales y la necesidad de un registro formal de quejas. Traducción: «Estás solo». Así que llamé a la policía local.
El agente Grant, que había respondido a una de mis falsas quejas por ruido un mes antes, apareció de nuevo. Vio la grabación y arqueó una ceja. Dice que aparcó dentro de su taller. Asentí. ¿Y no está autorizada? ¿No tiene contrato de arrendamiento? Nada. Volví a negar con la cabeza. Bueno, parece que invadieron la propiedad. Pero entonces Karen llegó caminando por la calle con sus sandalias de diseñador y enseguida abrió la puerta. Cerró mi coche con llave. Pensé que era un centro comunitario. Amenazó con incendiarlo. Me quedé allí, con un mono grasiento y una taza de café en la mano, parpadeando con incredulidad. El oficial dijo: «Mira, no puedo arrestarla a menos que haya daños o una violación de la orden de alejamiento. Asunto civil por ahora. Presenta un informe y documenta todo». Y dicho esto, se fue. Karen me dedicó una sonrisita de suficiencia y se marchó como si acabara de ganar un concurso. Me quedé allí preguntándome cómo alguien podía mentir con tanta seguridad sabiendo que la cámara lo había grabado haciendo exactamente lo contrario. Pasaron los días y la situación se agravó. Karen empezó a aparcar justo delante del taller cada 2 días. Una vez incluso entró marcha atrás con su todoterreno a mitad del taller mientras yo estaba dentro trabajando en un Camaro del 67. Cuando le pregunté qué demonios estaba haciendo, sonrió y dijo: «Solo comprobando si había algún riesgo». Luego se subió a su todoterreno, se marchó y dejó tras de sí una nube de presunción y perfume barato. Fue entonces cuando decidí ser creativo. Pedí alarmas de movimiento. Reubiqué las cámaras. Incluso instalé soportes reforzados alrededor de las puertas, pero nada funcionó. No cuando la asociación de propietarios se negó a actuar y la policía seguía dando largas. Una molestia civil. Karen había encontrado el vacío legal y lo estaba explotando con una dedicación olímpica hasta el día en que se pasó de la raya. Era viernes. Había salido 20 minutos para almorzar. Cuando regresé, el taller estaba cerrado, con llave, pero inquietantemente silencioso. Abrí la puerta de acceso y lo vi. La Escalade. No solo frente al taller, ni parcialmente en la entrada, sino dentro, completamente estacionada entre mi banco de trabajo y el elevador, como si perteneciera allí. Y sin nota, sin Karen, sin contacto. Me quedé allí, boquiabierto, viendo cómo mi estrés se disparaba. La llamé directamente al buzón de voz. Llamé a su puerta. No hubo respuesta. Le escribí: «Su coche está dentro de mi taller. Esto es allanamiento. Muévete o llamo a la grúa». 3 horas después, respondió con un «Uy». Tenía prisa. «Pasaré más tarde. No toques mi vehículo». Esa fue la gota que colmó el vaso. No grité. No grité. No llamé a nadie. Agarré mis guantes de soldar, encendí la máquina y sellé todas las puertas del taller con una gruesa línea de acero fundido. 6 puntos en 3 puertas, reforzados y seguros. Me aseguré de que las cámaras lo grabaran todo. Luego empaqué mi maleta, reservé un vuelo a Colorado y le envié un último mensaje a Karen. «No te preocupes, tu coche estará a salvo. El edificio está más cerrado que Fort Knox». Y con eso, me fui de vacaciones, sabiendo perfectamente que acababa de convertir su Escalade en el trastero más caro de la ciudad. Para cuando mi vuelo aterrizó en Denver, ya había recibido 6 llamadas perdidas, 3 mensajes de voz y un aluvión de mensajes, todo de una Karen impasible y absolutamente desquiciada. El tono empezó civilizado, por poco. El primer mensaje decía: «Hola, he visto que las puertas parecen atascadas. ¿Puedes abrirlas, por favor?». 20 minutos después, continuó con: «Esto no tiene gracia». Luego, como si hubiera pulsado un interruptor, su tono se volvió hostil y estridente. «Esto es un encarcelamiento ilegal. No puedes atrapar el coche de alguien así». Revisé cada mensaje ridículo mientras esperaba a que mi hermano me recogiera, cada uno más frenético que el anterior. Pero ya había puesto el teléfono en silencio y activado todas las copias de seguridad en la nube.
Lo que Karen pensara que podría hacer ahora, era demasiado tarde. En casa, el espectáculo acababa de empezar. Según mi vecino Frank, que vivía justo enfrente y estaba encantado de mantenerme informado, Karen pasó las primeras horas dando vueltas frente a la tienda como una leona que se da cuenta de que su guarida está sellada. Llamó a la policía casi de inmediato, interpretando su papel favorito, el de víctima inocente. Pero esta vez, no salió como esperaba. Cuando llegaron los agentes y ella se quejó de que se había quedado fuera de su propia camioneta, se sintieron confundidos enseguida. Un vistazo a la señal de seguridad de mi cámara frontal reveló lo que necesitaban saber. Karen había entrado en mi taller privado sin permiso y se había estacionado dentro. No había movido su coche ni lo había manipulado. Simplemente había asegurado mi edificio mientras ella estaba dentro. Los agentes, como me contó Frank entre risas por teléfono, se encogieron de hombros y le dijeron: «Señora, parece una disputa civil. Quizás tenga que llamar a un cerrajero». La siguiente jugada ingeniosa de Karen fue precisamente esa. Intentó llamar a un cerrajero, pero el hombre, al ver las costuras de acero soldadas, dijo que no iba a tocar ese desastre. «Responsabilidad», murmuró. Karen se descontroló. Exigió que lo cortara, incluso le ofreció dinero en efectivo en el acto. Cuando se negó, montó en cólera tan fuerte que Frank pudo oírla desde su porche. Gritó por teléfono que necesitaban llamar a los bomberos e incluso intentó que Control de Animales investigara. Un extraño olor químico provenía del interior. Por supuesto, no había nada parecido, solo el intenso aroma a metal, grasa y karma marinando bajo un techo sellado. La asociación de propietarios se enteró de la situación al segundo día. El señor Lewis, siempre el líder reticente, me dejó un mensaje que intentaba desesperadamente mantenerse neutral. Dijo: «Ri, espero que estés bien. Ha surgido cierta preocupación sobre el acceso al taller. Creo que sería mejor resolver esto pacíficamente». No me molesté en responder. En cambio, publiqué una nota en el foro comunitario con una sola línea: «Mi taller privado está cerrado y vigilado por motivos de seguridad. Se está documentando cualquier vehículo no autorizado». Esa publicación recibió más me gusta que cualquier otra que haya publicado. Los vecinos presenciaban el fiasco como si fuera un reality show en tiempo real. Al tercer día, Karen volvió a la carga. Apareció con una furgoneta de noticias. Sí, el noticiero local del Canal 8 se estacionó al borde de la calle sin salida y de allí salieron un reportero y un camarógrafo. Karen se paró dramáticamente frente al taller, con los brazos cruzados, actuando como si fuera una denunciante que revelaba una oscura conspiración vecinal. El segmento se emitió esa noche bajo el ridículo titular: «Vecinos toman el auto de una mujer como rehén». Pero para su horror, el equipo de cámaras también había entrevistado a Frank, quien con calma le explicó al reportero que Karen había entrado ilegalmente en una propiedad privada, estacionó su camioneta dentro de su espacio de trabajo y ahora intentaba hacerse la víctima tras ser descubierta. La estación transmitió ambas versiones. Los comentarios en línea rápidamente se volvieron en contra de Karen. El verdadero golpe llegó al cuarto día, cuando se envió un correo electrónico anónimo a la Junta de la Asociación de Propietarios. Contiene documentos escaneados que muestran que la matrícula de la camioneta de Karen estaba vencida y que su licencia estaba suspendida debido a un caso pendiente de atropello y fuga en un condado vecino. Verificaron los documentos, y de repente, la misma mujer que exigía justicia quedó expuesta como alguien que ni siquiera debería haber conducido. Una vez más, todo empezó a encajar y Karen estaba en el lado equivocado de todos. Mientras tanto, yo disfrutaba de las vacaciones más tranquilas que había tenido en años. Mi hermano y yo fuimos de excursión a las montañas rocosas, asamos filetes, jugamos al billar en su garaje y vimos repeticiones de películas de acción antiguas. Todas las noches, revisaba las cámaras de seguridad solo para ver qué tipo de crisis nerviosa estaba sirviendo Karen ese día. Una noche,
Llegó con cizallas y 2 hombres corpulentos que parecían haber sido contratados por un anuncio de Craigslist. Se acercaron al taller, observaron las costuras soldadas y uno de ellos dijo en voz alta: «No, no me arriesgo a una demanda». Karen gritó algo sobre cobardes. Mientras volvían a la camioneta y se marchaban, al 6.º día, intentó algo nuevo. Publicó en el foro comunitario una diatriba larga y mal estructurada, acusándome de robo, vandalismo, acoso y sabotaje psicológico. Exigió que la asociación de propietarios tomara medidas inmediatas e incluso sugirió que se le prohibiera a Ibe operar un negocio en el barrio. Pero lo que no se dio cuenta fue a cuánta gente había alejado. En cuestión de minutos, las respuestas llegaron en masa. Una vecina escribió: «¿Te refieres al taller al que no te invitaron?». Otra añadió: «Señora, se ha quejado de las mascotas, el césped y la decoración de todos. Quizás no participe». La junta cerró la publicación en 1 hora. La rabieta digital de Karen solo la había hecho más difícil. Al 7.º día, finalmente decidí escribirle. Un simple mensaje: «Espero que tu coche esté bien. El taller sigue seguro. Vuelvo pronto». Sin amenazas ni insultos. Solo un recordatorio de que estaba observando, y lo más importante, sin ninguna preocupación. No respondió. En cambio, intentó colar una queja a la policía. Afirmó que yo operaba un edificio comercial ilegal y que los humos tóxicos de soldadura representaban un peligro para la comunidad. Por desgracia para ella, mis permisos estaban en regla. Y el inspector que apareció era el mismo que había aprobado la ampliación de mi edificio 2 años antes. Echó un vistazo, le hizo un gesto de aprobación a Frank y se fue. Al final de la semana, era evidente que Karen se estaba desmoronando. Su todoterreno, que llevaba 8 días intacto dentro de un garaje cerrado, se estaba convirtiendo en un símbolo de su derecho y su impotencia. Empezó a evitar a los vecinos. Sus paseos rápidos, que antes eran diarios, cesaron. Las luces de su porche permanecieron apagadas. Algunos dijeron haberla visto llorar una noche en su patio trasero, paseándose y murmurando para sí misma. Una parte de mí sintió un poco de compasión, pero entonces recordé los meses de sus juegos, la falta de respeto, las quejas falsas y cómo usaba las normas como armas. No, esto no era crueldad. Era karma. Volé el domingo por la noche, sintiéndome más ligero que en el último mes. Mi teléfono seguía sonando con mensajes de voz de Karen, pero los ignoré. Mi Uber me dejó en la esquina y caminé lentamente hacia mi casa, respirando el aire fresco del atardecer. Todo parecía tranquilo, sereno, intacto, excepto, por supuesto, la ahora infame camioneta blanca que seguía dentro de mi taller como una costosa bolsa de papel. Me paré frente a las puertas de acero, pasé los dedos por las costuras de soldadura y sonreí. Era hora de la gran apertura, pero aún no. No sin antes hacer una última llamada telefónica. Contacté con las autoridades locales, compartí toda la documentación que había recopilado en los últimos 10 días y las invité a presenciar la retirada. Porque cuando cortara esas soldaduras, quería que Karen estuviera presente. Y quería a alguien con una placa esperando lo que seguramente vendría después. La mañana de la gran apertura llegó con la calma que solo precede a una tormenta. Preparé un café, revisé las imágenes de mi cámara y confirmé lo que ya sospechaba. Karen había acampado al otro lado de la calle desde el amanecer, prácticamente temblando de la anticipación. Caminaba de un lado a otro, se agachaba, se levantaba y volvía a caminar. Ni siquiera intentaba ocultar que me estaba esperando. Sus ojos se clavaron en los míos en cuanto salí al porche. La saludé con la mano, bebiendo mi café como si estuviera a punto de disfrutar de una mañana tranquila, sin estar preparada para desatar meses de frustración en un último y satisfactorio acto de justicia. No fui directa al taller. No, me tomé mi tiempo, me estiré y hablé con Frank, que estaba afuera podando setos, fingiendo que no estaba allí solo para el espectáculo. Sonrió con suficiencia y me hizo un gesto de aprobación con el pulgar. «¿Listo para esto?», preguntó.
Listo desde el momento en que bloqueó mi entrada para inspeccionar mis arbustos, respondí. Luego, con pasos lentos y pausados, caminé hacia el taller, sacando mi teléfono para confirmar que el oficial Grant estaba en camino, tal como habíamos hablado. La policía quería estar presente, no solo para mantener la paz, sino porque Karen había intentado denunciarme por robo de auto. Claro, omitió la parte donde estacionó su vehículo ilegalmente dentro de mi edificio privado. El agente Grant llegó justo a tiempo, deteniéndose justo cuando Karen hacía su movimiento. Cruzó la calle furiosa con una carpeta manila en la mano y la mirada furiosa. «Ese es mi vehículo», le anunció al agente, señalando como si estuviera identificando un objeto robado. «Lo ha tenido como rehén. Lo soldó ahí. Eso es confinamiento ilegal. Tengo mis documentos. Lo tengo todo. Quiero que lo liberen ahora mismo». Grant la miró, luego a mí, y luego a ella. «Señora, hemos revisado las grabaciones. Entró en una propiedad privada sin permiso. No se llevaron el vehículo. Nunca lo movieron. Lo estacionó dentro de un edificio que no le pertenece». Karen abrió y cerró la boca como un pez jadeando. Pero es solo un garaje. Se fue con mi auto cerrado. Eso es secuestro o robo, o ambos. El oficial levantó una mano. No es nada de eso. Es un asunto civil. Y si quiere sacar su auto, le sugiero que lo deje abrir el edificio sin interferencias. Eso la calló, al menos temporalmente. Me acerqué a las puertas de acero, con el café todavía en la mano, y saqué mi amoladora angular. Las soldaduras habían aguantado perfectamente. Ni una mota de óxido a pesar de la exposición de una semana. Encendí el motor. La herramienta, chispas saltaban en ráfagas cortas mientras cortaba cuidadosamente cada costura una por una. El chirrido resonaba por el vecindario, y con cada chirrido metálico, el rostro de Karen se contraía un poco más. Para cuando la última soldadura se rompió y abrí las puertas de golpe, la tensión en el aire era tan densa que me ahogaba. La camioneta estaba allí, con un aspecto impecable, pero completamente derrotada. El parabrisas estaba cubierto de polvo y había una nota adhesiva pegada justo en el centro. Decía, «La próxima vez, llama a un taxi». Yo no la puse ahí. Frank confesó más tarde que sí, lo que hizo que el momento fuera aún mejor. Karen corrió hacia adelante, pero el agente Grant la detuvo en seco. «Señora, antes de que toque el vehículo, tengo que informarle de algunas cosas», dijo. «Primero, su matrícula está vencida. Segundo, su licencia ha sido suspendida. No puede conducir este vehículo». Karen se quedó paralizada a medio camino de la puerta del conductor. «Eso no es cierto». «Siseo. Lo arreglé. Lo pagué. Es un error». Grant sacó una tableta y pasó varias pantallas. «Esta mañana, el sistema sigue mostrando suspensión activa y matrícula sin pagar. Voy a tener que pedirle que no conduzca este vehículo». Parecía que iba a explotar. Se le puso la cara roja, algo que no creía humanamente posible. «¿Y ahora qué?», preguntó. «Lo dejo aquí». Intervine. «Tendrá que remolcarlo o empujarlo. Pero no lo sacará de aquí, a menos que quiera otra multa o algo peor». En ese momento, estalló. No fue un arrebato violento y a gritos como algunos esperaban. No, esto era peor. Se quedó en silencio. Un silencio sepulcral. Se dio la vuelta, se alejó y se sentó en la acera de enfrente. Fue como ver cómo le cortaban la luz a alguien. La Junta de la Asociación de Propietarios celebró una reunión esa noche. Para sorpresa de todos, no fue a puerta cerrada. Se corrió la voz y la sala comunitaria estaba abarrotada. Karen se presentó con una carpeta llena de pruebas que creía que la justificarían. En cambio, la recibieron una fila de vecinos dispuestos a testificar sobre meses de acoso. Algunos incluso denunciaron años de acoso, falsas infracciones y usurpación de propiedad.
Un hombre contó cómo Karen denunció el puesto de limonada de su hijo por actividad comercial no autorizada. Una mujer mostró fotos de Karen podando sus rosas porque no encajaban con la estética de la comunidad. Otra trajo correos electrónicos donde Karen amenazaba con demandar por un buzón decorativo. Cuando me tocó hablar, lo hice simple. Reproduje el video, aquel en el que entraba en marcha atrás en mi tienda. Salía, miraba a su alrededor y se marchaba como si fuera la dueña del lugar. La grabación era clara, sin cortes, innegable. El silencio se apoderó de la sala. Karen ni siquiera intentó refutarlo. La Junta votó unánimemente para destituirla de su función de enlace autoproclamada, emitirle una notificación formal de infracción y multarla por intromisión en la propiedad privada y daño a la reputación de la comunidad. Karen no se lo tomó bien. Salió hecha una furia antes de que terminara la reunión, tirando una mesa con folletos de la Asociación de Propietarios al salir. Unos días después, volvió a pasearse por el porche, evitando el contacto visual con cualquiera que pasara. Su todoterreno fue remolcado por un servicio profesional que contrató con un nombre falso, pero las cámaras la captaron dirigiéndolos, con el rostro enrojecido, agitando las manos como un general irrespetuoso mientras gritaba órdenes. Pensé que ahí terminaría todo. Pero entonces ocurrió el giro más inesperado. Una semana después de la reunión, recibí una notificación formal del ayuntamiento sobre una queja por ruido presentada anónimamente alegando actividad industrial sin licencia. Me reí al verla. Karen no había aprendido nada. Pero no entré en pánico. Simplemente envié mi permiso de conducir y los resultados de la inspección de principios de año al secretario municipal. Respondieron en 24 horas con una desestimación formal de la queja y una nota que decía: su cumplimiento está totalmente verificado. Disculpen las molestias. Imprimí ese correo, lo enmarqué y lo colgué sobre mi estación de trabajo. El control de Karen sobre el vecindario se desvaneció más rápido de lo que nadie esperaba. La gente dejó de saludarla. Los padres dejaron de dejar que sus hijos se acercaran a su jardín. Una vecina quitó los setos que dividían sus patios, diciendo que no quería compartir nada con la propiedad de Karen. Su poder nunca había sido real. Era solo miedo y ruido. Y ahora el ruido había desaparecido. Organicé una barbacoa comunitaria el fin de semana siguiente, no por despecho, sino por alegría. Casi todos los vecinos asistieron. Las hamburguesas chisporroteaban, los niños corrían con globos de agua y la música sonaba en una vieja gramola que había restaurado el otoño pasado. Todos contaron por turno su historia favorita de Karen, y al final de la noche, alguien había empezado a referirse a mi garaje como la bóveda. No discutí. De hecho, pinté el nombre sobre las puertas a la mañana siguiente. En cuanto a Karen, lo vio todo desde la ventana de su casa, con las cortinas corridas lo justo para asomarse. Su reino se había derrumbado, y en su lugar, una comunidad por fin se sintió libre para respirar. La había soldado. Los días siguientes fueron distintos a todo lo que había vivido en ese barrio. La gente que antes era reservada, de repente, se volvió más amable. Los desconocidos me saludaban al pasar por la entrada de mi casa. Familias que solo había visto a través de las ventanas ahora pasaban con sus hijos, asintiendo o deteniéndose para felicitarme por mi trabajo. Era como si alguien hubiera abierto una válvula y hubiera dejado escapar toda la presión de una comunidad tan tensa. Y en muchos sentidos, alguien lo había hecho. Karen había gobernado mediante la intimidación, las quejas y una autoridad exagerada durante demasiado tiempo. Ahora que se había corrido el telón, solo era una vecina amargada con voz fuerte y sin poder real. Y yo, sin quererlo, me había convertido en el tipo que finalmente le plantó cara y sobrevivió para contarlo. El negocio repuntó casi de la noche a la mañana. Recibía nuevas consultas a diario, algunas del barrio, otras de pueblos cercanos que habían visto la noticia viral o se habían enterado de la historia a través de algún conocido. Algunas personas querían trabajos personalizados simplemente porque les gustaba cómo manejaba la situación. Un cliente dijo: si puedes soldar un garaje para atrapar a una Karen,
Sin duda puedes restaurar un Guanajuato del 69. Lo tomé como un gran cumplido. Contraté a un segundo par de manos, un joven aprendiz llamado Liam, que vivía 2 cuadras más allá y buscaba mentoría. Una vez, Karen lo denunció por tocar la batería demasiado alto a las 3 de la tarde un sábado. Eso nos unió lo suficiente para que nos lleváramos bien al instante. Pero que Karen hubiera sido derribada de su trono imaginario no significaba que hubiera dejado de maquinar. Ya no gritaba. No paseaba por el vecindario ni daba órdenes desde su porche. No, ahora operaba desde la sombra. Su nueva táctica era el papeleo, quejas insignificantes, interminables y anónimas a todas las agencias que se le ocurrían. En una semana, recibí notificaciones de la oficina de zonificación, el departamento de salud, el inspector de edificios e incluso el jefe de bomberos. Cada carta estaba redactada como una revisión rutinaria, citando informes de ruido excesivo, almacenamiento de material no autorizado, señalización inadecuada e incluso posibles gases tóxicos. No pude evitar reírme. Se había metido en una guerra de papeleo. Pero lo que Karen no entendía era que yo había pasado años construyendo mi negocio al pie de la letra. Cada centímetro de mi tienda cumplía con las normas. Mi sistema de ventilación estaba certificado. Mi señalización tenía aprobación de hacía años. Y mi almacenamiento de material estaba documentado, etiquetado y guardado de forma segura en armarios ignífugos designados. Me llevó un día entero recopilarlo todo, pero lo hice. Preparé un solo correo electrónico que incluía permisos escaneados, firmas de inspección, fotos anotadas y una carta firmada por el inspector de la ciudad que había visitado la empresa solo 3 meses antes. En 72 horas, todas las quejas fueron desestimadas. No solo eso, sino que la ciudad registró oficialmente las quejas como infundadas y documentó al denunciante anónimo como una posible fuente de acoso. Todo el asunto tenía la energía de una recaudación de fondos fallida de la escuela secundaria. Y luego escucharon la música por el Edro a menos de 1/4 de milla de distancia. Mi día de cosecha estaba en pleno apogeo. Risas, violines en vivo, el olor a pechuga ahumada y maíz hervido flotando en el aire como una invitación perfumada. La gente comenzó a llegar, algunos a pie, otros en coche por el largo camino que atravesaba el punto de acceso a la carretera del condado. Tenía carteles. Bienvenida al público. Entrada gratuita para familias. Incluso había alguien repartiendo mazorcas de maíz asadas cerca del camino que conecta las propiedades. Karen debió de darse cuenta de lo que estaba pasando porque en 20 minutos ya se dirigía furiosa hacia la cerca, flanqueada por 2 miembros de la junta directiva que parecían preferir estar en cualquier otro lugar. Gritó por encima de la música, exigiendo saber cómo me atrevía a robarle la entrada a su invitada. Le dije con una sonrisa que mi evento llevaba semanas en agenda, contaba con todos los permisos y estaba abierto al público. Le recordé que Tractor Way estaba señalizado para uso agrícola y que era su trabajo planificar en función de eso. Se enfureció. Amenazó con llamar al sheriff. Le señalé que el sheriff ya estaba allí, comiendo un muslo de pavó junto a la banda y charlando con mi primo del departamento de bomberos. Una a una, las familias de la asociación cruzaron el campo, algunas sin siquiera mirar atrás. Karen se quedó allí, abandonada, viendo cómo su reino se desmoronaba como un castillo inflable con un agujero en el costado. Intentó salvar las apariencias uniéndose a la multitud en mi evento, pero yo ya había presentado una notificación de intrusión privada para ella, firmada y sellada con el aval estatal. Cuando intentó entrar, fue interceptada cortésmente por 2 agentes fuera de servicio que ayudaban con el estacionamiento. Le pidieron que se fuera. Ella se negó. Le dieron una opción: dar la vuelta o ir en la parte trasera de la patrulla. Se dio la vuelta. Más tarde esa noche, después de que la última chispa de la hoguera se apagara y los tractores estuvieran estacionados, me senté en el porche a tomar sidra. Desde el otro lado del campo, el silencio de la asociación de propietarios era ensordecedor. Ni risas, ni música, ni coches,
solo una triste calabacita con un tallo roto ondeando al viento. Esteve me envió un mensaje: el mejor festival de la historia. Por favor, repítelo el año que viene. Respondí con un pulgar hacia arriba y una foto del castillo inflable vacío que había quedado en el césped de la asociación de propietarios. Karen había intentado recuperar el control con pompa y política, y una vez más, había subestimado al hombre tranquilo del tractor. Ya no se trataba solo de campos y caminos. Se trataba de orgullo, de demostrar que personas como ella no podían pisotear los límites solo porque no los entendían. Intentó recuperar el poder con serpentinas y discursos. Yo respondí con permisos para palomitas de maíz y paseos en carro de heno perfectamente sincronizados. Nunca tuvo ninguna oportunidad. La semana después del festival, prácticamente se podía oír el silencio proveniente de la asociación de propietarios. Se acabaron los volantes, las reuniones. Karen se pavoneaba como si dirigiera un pequeño reino. La gente que antes pasaba por mi cerca sin mirarme a los ojos ahora saludaba, sonreía e incluso entablaba conversación. Me había convertido en el héroe accidental del barrio solo por mantenerme firme y quizás por servir palomitas de maíz realmente buenas. Pero por muy satisfactorio que fuera, había un último cabo suelto que necesitaba atar. Porque aunque Karen había sido derribada de su trono imaginario, aún vivía en esa casa, aún caminaba por esas aceras. Y lo más importante, aún creía en lo más profundo de su servidumbre que podía volver. Así que me aseguré de que no pudiera. ¿Recuerdan ese pequeño camino de acceso para tractores? ¿El que usaba la asociación de propietarios para entrar y salir del barrio? Bueno, la servidumbre que les permitía el acceso había expirado hacía meses. No la había renovado, y aunque no les había impedido la entrada, la situación legal de la carretera era mi responsabilidad. Hasta ahora, lo había dejado pasar. No quería castigar a todo un vecindario por las acciones de un lunático oportunista. Pero entonces descubrí algo nuevo. Karen había presentado una apelación al condado para que la declararan vía pública. Su lógica era que, dado que tantos residentes la usaban a diario, el condado debía mantenerla y gestionarla. Lo que no sabía era que yo ya llevaba semanas en contacto con el condado, trabajando en un plan completamente diferente. Presenté la documentación para convertir la carretera en una servidumbre agrícola cerrada con un sistema de acceso digital. En otras palabras, se acabó la carretera abierta. Solo podían entrar vehículos autorizados con un código registrado. Los residentes podían seguir usándola, por supuesto, si aceptaban las condiciones de acceso, que incluían una cláusula muy específica. La asociación de propietarios debe reconocer por escrito que la carretera es de propiedad privada y está gestionada bajo la condición de servicio público agrícola, sin jurisdicción ni derecho alguno por parte de la asociación, ni ahora ni en el futuro. Y a Karen se le prohibiría permanentemente modificar, inspeccionar o influir en las políticas de acceso relacionadas con la servidumbre. No era algo personal. Era quirúrgico. El condado lo aprobó. En 2 semanas, un pequeño equipo se presentó para instalar una puerta, un sistema de entrada con teclado y una señalización con las normas de acceso. El nuevo letrero se alzaba justo delante de la puerta. Solo se permitía el acceso a caminos agrícolas privados con permiso. La Junta de Ola recibió el acuerdo de acceso. La mayoría lo firmó en cuestión de días. Esteve incluso vino a agradecerme la generosidad de su redacción, considerando todo lo sucedido. Pero Karen se negó. No solo se negó, sino que escribió un largo correo electrónico a la Junta acusándome de acoso a la infraestructura, sea lo que sea que eso signifique. Afirmó que estaba tomando al vecindario como rehén, usando la carretera como palanca para castigarla, lo cual, para ser justos, era solo parcialmente cierto. No los estaba tomando como rehenes. Les di una vía legal clara para avanzar. Pero Karen se estaba tomando como rehén, atada a su propio orgullo. Cuando la puerta se activó oficialmente, su negativa tuvo consecuencias. Sin un código de entrada válido, no podía utilizar la carretera principal.
Tuvo que tomar el camino más largo para salir del vecindario, 20 minutos más por un camino de grava lleno de baches que bordeaba un arroyo y pasaba por un antiguo sendero de rancho. Era técnicamente público, pero apenas mantenido y lleno de baches. El resto del vecindario cruzó la puerta sin problemas. Pero Karen, ella saltaba, traqueteaba y maldecía para salir de la subdivisión todos los días como si estuviera atrapada en un bucle de dibujos animados que ella misma había creado. Luego vino el buzón. Debido al cambio de dirección, debido al cambio de nombre de la carretera, todos los residentes de Hoa tuvieron que actualizar sus direcciones postales para reflejar el nuevo nombre. Camino del Tractor. El correo lo requirió. Las compañías de seguros lo exigieron. Todos se adaptaron. Todos siguieron adelante. Todos menos Karen. Luchó contra el cambio como si fuera la colina en la que planeaba morir. Envió cartas al condado, presentó una queja ante el administrador de correos e incluso escribió un artículo de opinión para el periódico local que nunca se publicó, despotricando sobre cómo el nombre era indigno para una comunidad de profesionales. Decidí darle un regalo de despedida. Compré un buzón personalizado de un artista del metal local. Estaba soldado a mano con la forma de un tractor en miniatura, completo con ruedas y una bandera roja funcional que aparecía cuando llegaba el correo. Lo instalé en la entrada del camino privado, justo al lado de la puerta, debajo de un pequeño letrero de madera que decía: entregas por correo en Tractorbay solo para residentes. Al cartero le encantó. Dijo que era el buzón más creativo que habían visto en todo el año. Los residentes de Achoy sonreían cada vez que pasaban por allí. Los niños se lo señalaron a sus padres. Incluso gente de otros barrios se acercó para tomarse fotos con él. Karen tuvo que recoger su correo de un buzón con la forma misma de lo que intentó eliminar de su vida. Fue poético. Finalmente, su casa salió a la venta. Tranquilamente. No hay jornadas de puertas abiertas ni recorridos, solo un simple listado en línea con fotografías insípidas y una nota que dice: exhibiciones privadas disponibles a pedido. Esteve me dijo que se mudaría al otro lado de la ciudad a un condominio. Algo sin tierra, sin tractores, sin caminos que no pudiera controlar. La cotización estuvo inactiva durante semanas antes de que finalmente se firmara el contrato. Escuché que sufrió una pérdida. No es sorprendente considerando la reputación que se había construido. El día que llegó el camión de mudanzas, me quedé en mi porche bebiendo limonada y observándola empacar sus últimas cosas. Ella no miró ni una sola vez. Ni a mí, ni a los campos, ni siquiera al buzón. Se subió al asiento del pasajero de su todoterreno y no miró hacia atrás. Era lo más silencioso que jamás la había visto. Cuando el camión giró por la carretera privada, la puerta se abrió automáticamente como lo hacía para los vehículos homologados. Los encargados de la mudanza habían seguido el acuerdo de acceso, presentaron su documentación y recibieron un código. Fueron Karen respetuosas y profesionales. Tuvo que seguirla, esperando que la puerta se cerrara y se volviera a abrir. Ella nunca firmó, nunca lo haría. Y así, cuando la puerta se cerró lentamente detrás de ella por última vez, se detuvo, justo en el borde de la salida, mirando hacia atrás a través de la puerta hacia un campo lleno de girasoles que comenzaban a florecer. Luego se fue y eso fue todo. El barrio volvió a la normalidad. La junta eligió a Esteve como nuevo presidente. Organizaron una comida compartida para agradecerme por mi paciencia y alguien trajo un pastel con forma de tractor. No es broma. Era chocolate con glaseado verde y pequeñas ruedas de regaliz. Nos reímos. Compartimos historias. Nadie mencionó a Karen. Esa noche salí al campo, me apoyé en la cerca y miré las estrellas. El viento agitaba las cosechas, y a lo lejos, la puerta estaba quieta, vigilando el camino que ya no era de su propiedad. No necesitaba venganza. No necesitaba pleitos ni peleas a gritos. Todo lo que necesitaba era la verdad, un poco de paciencia y un camino que llevara el nombre de aquello que ella intentó borrar. Y al final, ese camino la sacó directamente de